un solo hombre tomó una decisión y el mundo cambió para siempre. Desde ese momento el pecado y la muerte reinaron sin compasión, pero otro hombre vino y con un solo acto de obediencia cambió el rumbo de la historia. Entre la ruina y la redención, entre la condena y la gracia, hay una verdad que transforma todo lo que crees sobre Dios y sobre ti mismo. Hablemos de esto hoy. Cristo es todo para mí. Mi Salvador, mi amigo, mi guía. Cristo es mi verdad. Es nuestra guía, nuestro faro. Cristo es el Señor y Salvador. Nuestro protector, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Es Jesús, el único que te lleva a Dios, el único camino, la verdad y la vida. No hay más ningún camino, es Jesús. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en la tercera semana de nuestro estudio, el episodio tercero de la semana, en la epístola de Pablo a los Romanos, un estudio titulado El poder del Evangelio. Y hemos estado hablando de una carta que es el libro más importante de todas las Escrituras, según muchos. En Romanos, Pablo presenta el Evangelio de una manera muy clara y poderosa y nos muestra lo que implica creer en Cristo para toda la vida. Estamos pidiéndole a Dios que este estudio sea de mucha bendición para ti. Hoy vamos a pensar teológicamente, vamos a mirar de frente la realidad de nuestra condición caída y maravillarnos con la grandeza de lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. Veremos cómo el pecado y la muerte entraron por un hombre, pero como por otro, Jesús, la gracia sobreabundó. Ahora prepárate porque lo que vamos a descubrir hoy en Romanos 5 nos va a recordar que donde el pecado reinó, ahora reina la vida. Si tienes una Biblia, busca Romanos capítulo 5, versículo 12 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Antes de comenzar, te quiero recordar que tenemos un número de WhatsApp donde puedes enviarnos un mensaje. El número es 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Y cuando nos envíes ese mensaje, cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. También te invito a unirte a nuestra comunidad en WhatsApp o en Telegram y a seguirnos en las redes sociales. Solo busca El Faro de Redención. Seguimos ahora con nuestra programación. ¿Sabías que en cierto sentido todos somos teólogos? Déjame explicarte. Todos pensamos cosas acerca de Dios. Todos llegamos a conclusiones sobre su carácter, sus atributos, sus obras. Algunos lo hacemos con más fundamento, otros con menos, pero todos tenemos pensamientos acerca de Dios y esos son pensamientos teológicos. Óyeme, y incluso el ateo, porque negar a Dios es una forma de pensar acerca de Dios. Hoy vamos a pensar teológicamente. Vamos a reflexionar sobre lo que nos llevó a esta terrible condición de estar muertos espiritualmente y necesitados de una intervención de parte de Dios. Vamos a ver lo que Dios hizo en Cristo para cambiar esa condición y lo que eso significa para nosotros. Y déjame adelantarte algo. Es maravilloso, es glorioso y necesitamos entenderlo y creerlo. Quiero que notes algo antes de oír el texto. Aquí hay un cambio en la manera en que habla Pablo. Hasta ahora, él ha dicho mucho sobre nosotros, lo que hemos hecho, lo que somos, de una manera personal.
Por supuesto, también ha hablado de lo que Dios ha hecho en nosotros por medio de su Hijo. Pero ahora el enfoque es la humanidad, lo que es el ser humano por naturaleza y lo que puede llegar a ser por la obra sobrenatural del Espíritu Santo por medio de Cristo. Y mi hermano, estas cosas están completamente fuera de nuestro control. Lo que somos por naturaleza es nuestra herencia que vino por un hombre, pero lo que podemos ser por la gracia también vino por un hombre. Lo que Pablo describe aquí profundiza los temas de los primeros 4 capítulos, o sea, la caída del hombre, los efectos y consecuencias del pecado y la obra de un hombre, Cristo, contrastada con la obra del primer hombre, Adán. Pablo nos ayuda a entender primero la incapacidad del ser humano ante la caída y la magnitud de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Y escúchame, para el que ha sido justificado por la fe, los resultados son tremendos, porque cuando Dios interviene, las cosas cambian. Amén. Ahora escuchemos el texto de hoy en la voz de Taimí, que nos acompaña desde Bauta, Cuba. Esto es Romanos 5 del 12 al 21. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó. Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de un hombre, por éste reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero por donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gracias, Taimí. De nuevo, esto fue Romanos 5, del 12 al 21. Lo primero que vemos aquí es la ruina del hombre producida por la desobediencia de Adán. Fíjate cómo Pablo desarrolla esta idea teológica. El versículo 12 comienza diciendo que el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Vemos el desarrollo del problema humano en 3 movimientos. Primero, entró el pecado. Segundo, entró la muerte. Tercero, la muerte se extendió a todos los hombres. Ahora observa cómo entró el pecado en el mundo. No dice que fue por medio del hombre en general o de los hombres, sino por medio de un hombre. Miremos brevemente la historia de ese hombre. En Génesis 2:7 se encuentra y dice así: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Después de esto, Dios preparó un lugar y le dio un propósito al hombre. Génesis 2:15 al 17 dice: el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre:
de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Esta historia nos es tan conocida que tal vez no pensemos demasiado sobre lo que esto significa, más allá de que es una historia acerca de la creación y la caída, pero es importante analizarla, especialmente a la luz de Romanos 5. La historia de Adán, el primer hombre, es nuestra historia. Sus acciones en el huerto tuvieron consecuencias para nosotros y más que eso, es el comienzo de la historia que culminaría en la venida de Cristo al mundo. Ahora, ¿cuál fue el arreglo entre Dios y el primer hombre? Vemos que le dio trabajo, cultivar y cuidar el huerto. Además, le proveyó sostén físico, todo árbol del huerto. La vida del hombre venía de Dios, encontraba su propósito en relación con su Creador y su sostén también venía de Él. Su bienestar, su felicidad dependían de obedecer lo que Dios le había dicho. Este arreglo es lo que algunos teólogos llaman el pacto de obras o el pacto de la creación, otros lo llaman el pacto adámico. Ahora, cuando el enemigo, en forma de una serpiente, engañó a Eva, la mujer que Dios le dio a Adán, lo hizo de una manera muy astuta. ¿Cómo lo hizo? Atacando la integridad de Dios. Le dijo que Dios sabía que ese árbol prohibido, del cual no deberían comer, era bueno para ellos. Les daría sabiduría, los haría como Dios, y lo que implicaba era que Dios no quería eso para ellos. Y si Dios no quería lo mejor para ellos, tal vez Dios no era bueno. ¡Qué engaño, mi hermano! ¡Qué mentira más horrible y descarada! Sin embargo, mira, todos todavía vivimos bajo las consecuencias de que la mujer creyera esa mentira y de hecho todos tenemos la tendencia a creerla también. Pero lleguemos al punto. ¿De quién fue la culpa? Quizás recuerdes que Pablo escribió en 1 de Timoteo 2:14, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Ahora, esto pareciera indicar que ella fue la culpable, porque Eva fue engañada y cayó en transgresión, pero no fue la responsable de introducir el pecado. Fue Adán. El pacto era entre Dios y Adán de disfrutar de la vida en comunión con su Creador y mantenerse en obediencia a Él. Sí, ambos pecaron, ambos comieron, pero Adán era responsable de obedecer a Dios, de proteger y así cumplir el pacto, pero no lo hizo. ¿Y cuál fue el resultado? Ya lo sabes. Conforme a la promesa de Dios, la muerte entró también. Porque Adán quebrantó el pacto, murió. Murió espiritualmente, es decir, su comunión con Dios quedó afectada y luego murió físicamente. Ese es el segundo movimiento. Entonces, Pablo añade, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Ahora, Pablo dice que todos pecaron, pero ¿está diciendo que la muerte se perpetúa porque todos pecamos? No, mi hermano, no es debido a nuestros pecados como individuales que entró la muerte. Todos pecamos en Adán, nuestro representante. Y en este tercer movimiento está el detalle teológico más importante. El pecado entró por la desobediencia de un hombre y la muerte a través del pecado de un hombre, y en él, oye, todos pecamos. Esto es lo que algunos teólogos llaman el pecado original. Produjo la corrupción del pecado, que es parte de nuestra naturaleza, la tendencia al pecado innata en todos los seres humanos. No podemos no pecar. Está fuera de nuestro control. Piénsalo, aun si pudiéramos desear de todo corazón hacer solo el bien, no podríamos. Pero esta naturaleza heredada nos deja sin un deseo genuino de vivir así. No hay nadie justo, ni aún uno. Como hijos de Adán, oye, somos culpables, condenados y controlados por el pecado. Todavía vivimos engañados por la mentira del enemigo, a veces creyendo que Dios no es bueno al prohibir lo que deseamos y actuando en contra de lo que sabemos que debemos hacer. Pablo ahora sigue profundizando y habla de un momento antes de la ley en el versículo 13. Adán recibió una ley particular.
Del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Al violar ese mandamiento, no recibió otra ley semejante, ni los hombres recibieron otra ley divina hasta que Dios dio leyes por medio de Moisés. Pero si no había ley, ¿de qué podía acusar Dios a los hombres? Bueno, Pablo afirma en el versículo 13 que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Pero para que entendiéramos que todos pecaron en Adán, dice en el versículo 14, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán. Después de la caída, el hombre siguió pecando contra la ley escrita en su corazón. Y vemos que Dios castigó el pecado de Caín al matar a su hermano, reconoció la maldad de los descendientes de Adán y envió el diluvio debido a la maldad desenfrenada de ellos. Ninguno de ellos pecó como Adán, desobedeciendo un mandamiento directo de Dios, pero aún así murieron. La presencia de la muerte entonces es la evidencia de que en Adán todos pecaron. Otra vez, Pablo está desarrollando una idea teológica que ya presentó en capítulos anteriores, que todos somos pecadores, pero nuestro pecado no es meramente el resultado de nuestros pecados individuales. Es el resultado de una corrupción absoluta y heredada de nuestro ser. Nacemos así. Está presente en las personas más decentes y en el niño recién nacido. No tenemos que enseñarle a nuestros hijos a pecar, mi hermano. Más bien tenemos que enseñarles a hacer lo bueno. En Adán, nuestro representante, todos pecaron. Sin embargo, Pablo concluye este versículo diciendo que Adán es figura de aquel que había de venir. En los versículos 15 al 19 de nuestro texto, después de mostrarnos la ruina del hombre, Pablo nos habla del rescate del hombre. En esta sección, Pablo presenta un contraste entre el primer hombre, Adán, y aquel que había de venir para representar a los que por gracia ponen su fe en él. Mira el contraste. No es un contraste de equivalencia. Lo que Cristo hizo es mucho mejor y mucho más. Por medio de Adán murieron muchos. Por medio de Cristo abundó la gracia. Por medio de Adán vino el juicio y la condenación. Por medio de Cristo vino la justificación. Por medio de Adán vino el reino de la muerte. Por medio de Cristo reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Amén. Ahora, que queda claro, mi hermano, que Adán, la figura de aquel que había de venir, no es un paralelo de Cristo, sino todo lo opuesto. La única transgresión de Adán trajo la muerte. La muerte de Jesús trajo el perdón para miles de transgresiones. Claramente la obra de Jesús como representante es infinitamente superior. El teólogo y autor inglés John Stott comenta acerca de esto diciendo: ¿cómo puede compararse al Señor de la gloria con el hombre de vergüenza, al Salvador con el pecador, al dador de vida con el agente de la muerte? La correspondencia no es un paralelo, sino una antítesis. Amén. Y gloria a Dios por eso, mi hermano. Todo lo que Adán tenía que hacer, Cristo lo hizo. Obedeció perfectamente, cumplió el pacto de obras que Adán quebrantó y fue fiel hasta la muerte. Y todo lo que Adán trajo al mundo, Cristo lo vino a quitar. La culpabilidad, la condenación y el control del pecado. En Cristo recibimos gracia, justificación y dominio. En los versículos 18 y 19, Pablo resume la grandeza de nuestro rescate. Oye esto. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Oh, mi hermano, ¿entiendes eso? ¿No es maravilloso? Escucha, yo no elegí nacer en pecado. Fue por la transgresión de uno. Pero mis pecados añaden al problema y a través de mi propia voluntad y esfuerzo solo añado transgresiones sin cambiar la situación. Pero vino uno que resolvió el problema. Por su obediencia tenemos esperanza de ser
constituidos justos delante de Dios. Amén. Hasta ahora hemos visto la ruina del hombre, el rescate del hombre, y ahora en los versículos 20 al 21 vemos el reino del hombre. Esto quizás te suene extraño, pero es el resultado de todo lo que Pablo ha estado presentando en su epístola hasta ahora. Pablo dice: la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Mi hermano, esto es una declaración de triunfo, y eso describe el Evangelio. Es la declaración del triunfo del Hijo de Dios a través de su vida, muerte y resurrección. Fíjate en lo que dice: ¿para qué se introdujo la ley? Para que abundara la transgresión. Recuerda, la muerte comprueba que todos pecamos. La ley no nos cambia, sino que revela la profundidad de nuestro pecado y nuestra incapacidad de cambiar. Nunca fue dada para hacernos justos, pero también sirvió para mostrarnos nuestra necesidad de gracia. Revela nuestra debilidad y nuestra necesidad, y esto nos prepara para venir a Cristo. Pero mira lo que sigue. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La palabra sobreabundó es maravillosa. Pinta la imagen de una gracia interminable, una gracia desbordante, una gracia que no conoce límites. No importa cuán grande sea tu pecado, mi hermano, ya sea en cantidad o profundidad. La gracia de Dios sobreabunda para ti. Nadie está más allá de la gracia de Cristo. Siempre hay más gracia para el que cree. Ahora, ¿para qué es esta gracia? Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cuando reina la gracia en el corazón del creyente justificado, ese creyente reina en vida, según el versículo 17. Ahora, ¿qué significa eso? Te respondo con palabras de John Stott. Anteriormente, la muerte era nuestro rey y éramos esclavos bajo su tiranía totalitaria. Lo que Cristo ha hecho por nosotros no es simplemente intercambiar el reino de la muerte por el reino mucho más gentil de la vida, dejándonos en la posición de súbditos. Más bien nos libra del dominio de la muerte de una manera tan radical que nos permite cambiar de lugar con ella y gobernarla, es decir, reinar en vida. Nos convierte en reyes, compartiendo la realeza de Cristo, con incluso la muerte bajo nuestros pies ahora. Y un día será destruida. Amén. Mi hermano, eso es demasiado bueno para no creerlo. Créelo. Amén. Hermano, lo que perdimos en Adán lo hemos recibido en sobreabundancia en Cristo. Donde antes reinaba la muerte, ahora reina la gracia. No se trata de lo que tú puedas hacer, sino de lo que Él ya hizo por ti. En Jesús, la obediencia perfecta reemplazó tu desobediencia y su justicia, oye esto, su justicia cubre tu pecado. Así que no vivas más como si la muerte tuviera la última palabra. Cree en Él, recibe su gracia y reina en vida con Cristo. Oremos. Padre, hoy te damos gracias por esta buena teología que nos ha dado el apóstol Pablo, que en realidad nos ha dado tu Espíritu Santo que lo inspiró a escribir estas palabras hace 2000 años. Padre, te damos gracias porque ya por la gracia tuya no tenemos que estar en Adán. No tenemos que heredar lo que vino a través
de nuestro primer representante. Gracias porque por la fe que tú nos das, Señor, podemos creer en Jesucristo, que vivió la vida que Adán no pudo vivir, que nosotros no podemos vivir. Y cumplió tu voluntad perfectamente y murió en nuestro lugar y destruyó con su muerte la muerte y resucitó para nuestra justificación. Oh Padre, ayúdanos a creer, danos la fe, Señor, es solo por tu gracia. Y Padre, te pedimos hoy que nos ayudes a descansar en esta realidad y ahora vivir vidas que te agradan, a vivir con amor, con gratitud, con bondad hacia los demás, Señor. No para que nos aceptes, sino porque nos has justificado y nos has regalado tu amor por medio de tu Hijo Jesús. Y hoy te pido que muchos pongan su fe para salvación en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Antes de despedirnos hoy, quiero hablar sobre una causa que está en el corazón de los que producimos el Faro de Redención. Tenemos la misión de empoderar al pueblo cubano con las enseñanzas de la Biblia, brindándoles fortaleza, consuelo y sentido de propósito. Tu apoyo es crucial para esta misión. Al invertir, estás extendiendo una mano de compasión a una nación sedienta de comprensión espiritual. Cada inversión nos permite crear contenido que resuena profundamente, ayudándonos a tocar vidas y transformar comunidades. Mientras navegamos juntos en este viaje, te invito a ser parte de algo que trasciende fronteras. Visita nuestro sitio web, elfaroderedención.org, y realiza una inversión que refleje esperanza, unidad y fe. Tu participación importa más de lo que te puedes imaginar. Gracias por ser un catalizador del cambio y por ayudarnos a llevar el Evangelio a Cuba. Continuemos esta increíble aventura de difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio@elfaroderedención.org. Y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Poder del Evangelio. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.